Estimado estudiante, te saluda el arquitecto Carlos Ibáñez Cubas. A través del siguiente video te doy la bienvenida a la sesión 5 del taller Edificio y Ciudad 2. Empezaremos por entender qué son estrategias proyectuales. Esta es la suma de decisiones que constituyen la solución de un problema de habitar cualquiera. Es una elección que hace dentro de un número limitado de posibilidades de solución para un grupo específico y determinado de circunstancias. Es decir, es elegir un mecanismo de orden, ¿no? A continuación desarrollaremos el tema emplazamiento como parte importante de las estrategias para concebir un proyecto arquitectónico. Haremos una remembranza a través de la historia. Por ejemplo, los egipcios, ¿no? Optaban por un tipo de emplazamiento, en este caso las pirámides, una organización lineal paralela al río Nilo, donde se organizaban axialmente, generando así un eje central, formando unidades modulares secuenciales, pero que de alguna manera respondía a una necesidad, ¿no? Que en este caso era el de la agricultura. A diferencia de los griegos, ¿no? A diferencia de los griegos, que su emplazamiento era totalmente diferente. Era más por motivos militares, edificaciones apoyadas sobre un podio, ¿no? Sobre un podio que les permitía de alguna manera generar visuales y tener un control total de su entorno y de sus tierras, ¿no? Entonces vemos que esto no es nada nuevo, ya que desde las antigüedades se concebía el emplazamiento en sus edificaciones para lograr algún objetivo, ¿no? Entonces entendemos que para emplazar tenemos que repensar la idea del lugar, cuál es su naturaleza, ¿no? Y cómo se comporta con respecto a la ciudad, entendiendo que el objetivo principal es generar el espacio como punto central de la arquitectura. Entonces, cuando hablamos de lugar, naturaleza y ciudad, se nos puede venir a la mente grandes referentes como Mies van der Rohe, ¿no? Como Mies van der Rohe con la condición clara del detalle como generadora de la forma, donde sus primas vidriados, transparentes, hacen que la continuidad visual y espacial pertenezcan al lugar donde se emplaza. De igual manera, Le Corbusier, que es un gran ideólogo de generar arquitectura con mucha relación a la ciudad, ha demostrado también en sus grandes obras este tipo de relación que existe con la ciudad misma. Neutra, de la misma forma, también es un claro ejemplo de intervención en el lugar, bueno, y así entre otros arquitectos, ¿no? Aquí apreciamos un párrafo bastante interesante donde la arquitecta Cristina Gastón nos dice el objetivo es estudiar cuáles son las circunstancias ineludibles del lugar, con capacidad para incidir inevitablemente en nuestra propuesta, y que tiene que ver mucho con lo que decíamos anteriormente, ¿no? El repensar el lugar, identificar cuáles son esas fuerzas que predominan en él, sea un valle, sea una colina, estar al lado de repente de una carretera o de un río, son aspectos importantes que influirán directa o indirectamente en la forma de la edificación. Este también es uno de los conceptos que también es interesante, donde dice, si el mundo fuera absolutamente regular y homogéneo, no habría fuerzas y no habría formas, todo sería amorfo, pero un mundo irregular trata de compensar sus propias irregularidades ajustándose a ellas y de este modo asume una forma. Justo lo que mencionábamos anteriormente, si no existieran estas fuerzas, no existieran estas formas que de alguna manera empiezan a responder ya a diferentes factores, ¿no? Entonces, los fenómenos naturales y los edificios mismos pueden interpretarse como fuerzas de diferente magnitud e intensidad. Las fuerzas que actúan en la arquitectura provienen siempre del lugar, del programa también, de acuerdo a las actividades o necesidades y de la cultura dominante, ¿no? Entonces, el edificio y el sitio, ¿no? El dónde va a estar situado el edificio, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener muy en claro conceptos básicos sobre el territorio, como son el sitio y el lugar, ¿no? El sitio, que es el espacio que es ocupado o puede serlo por algo, ¿no? Acción y efecto de sitiar, y el lugar en algunas circunstancias cuando se habla del lugar se está haciendo referencia al espacio que ocupa un cuerpo,
Todos los objetos ocupan un lugar y también los hechos que suceden necesitan de un lugar para suceder, ¿no? Es es un espacio ocupado entonces, ¿no? Entre las decisiones de diseño que debe tomar todo arquitecto se encuentra la relación que desea establecer con el sitio en el que se edificará. Antes de decidir si tomará en cuenta los elementos que componen el lugar o no, debe efectuarse una lectura de este, ¿no? Hay que codificarla, es decir, empezar a realizar un análisis. Entender cómo es su topografía, cómo es su morfología, su orientación, el clima, el vecindario y el paisaje que lo rodea, elementos que lo caracterizan y que lo diferencian de otros sitios. Las personas, la comunidad y la ciudad establecen una relación determinada con él. Entonces, para, para poder entender el sitio deberíamos hacernos una serie de preguntas, ¿no? Estas preguntas se hacen tanto al principio o al inicio de un proyecto arquitectónico para reconocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sitio, ¿no? Temas que ya en realidad lo hemos venido viendo en sesiones anteriores, como durante el proceso de diseño, pues, ¿no? Cuando se construye se transforma definitivamente. Preguntas que tienen que ver mucho con el entorno, ¿no? Como por ejemplo, cómo es que llegas al sitio, este es parte de una retícula, está dentro o fuera de ella, qué características tiene, si existe vegetación, actividades que se desarrollan, comercio, la iluminación diurna y nocturna, el flujo peatonal, qué es lo que lo delimita el sitio, ¿no? Si tengo zonas residenciales, si tengo zonas comerciales, si tengo zonas monumentales, cuáles son esas alturas, la naturaleza del mismo límite, su densidad, cuáles son sus dimensiones, su escala, su configuración geométrica, sus límites visuales, sus límites físicos, existen puntos focales, cuántos elementos, cuenta con algunos elementos naturales, artificiales, no lo sé, existen elementos sorpresa, puede pasar, también puede suceder, existe alguna jerarquía definida, texturas, encontramos algún tipo de texturas con respecto a la materialidad de repente, o hay zonas que le parecen no definidas, cuáles son y por qué, ¿no? De la misma forma también con respecto a la ocupación, ¿no? En qué parte se encuentra la mayoría de gente, por qué, dónde existen esas aglomeraciones, qué actividades se llevan a cabo en esta área, cómo varía la ocupación del espacio durante el día y a diferentes horas, qué parte es usada para transitar, qué parte es usada para estar, ¿no? Para pasar el tiempo. Existen espacios íntimos, existen espacios monumentales y así sucesivamente una serie de preguntas que son las que nosotros deberíamos hacernos. Con respecto a la secuencia de recorrido, también de alguna manera, de qué manera se incorpora este espacio, el tejido arquitectónico que lo rodea, si existen aspectos de diseño de este espacio que anuncien su presencia con anticipación, actividades, si es que existen actividades híbridas y si se podrían llevar a cabo de repente ahí, si es que existe alguna modulación con respecto a la luz y la sombra, si es que hay algunos olores particulares. No recuerden que en arquitectura tenemos que utilizar los cinco sentidos, ¿no? Si hay vistas con diferentes profundidades, si existe una jerarquía entre ellas y así, de la misma manera, hacernos estas preguntas, ¿no? De igual forma, con la percepción propia, dónde nos sentimos mejor, ¿no? En el espacio, qué fue lo que más nos agradó, de repente hacerle esas preguntas al mismo poblador, ¿no? O qué elementos del sitio quisiera descartar, o qué parte daría usted al frente, qué parte daría usted a la espalda, desde dónde quisiera llegar o hacia dónde me gustaría ir. Entonces, hacernos estos tipos de preguntas, ¿no? Entonces, una vez entendido el comportamiento del sitio, es que podríamos hablar de emplazamiento, que simplemente es colocar o situar en un lugar determinado. Es la relación del hecho arquitectónico con el lugar mismo, ¿no? Con el espacio antropológico, con la geografía, con su ubicación, con la orientación, con los accesos, con las vistas, con el norte magnético, entre otros factores. También esto nos permite que el edificio nos empiece a ordenar el espacio, ¿no?
Pero emplazar no solo significa colocar un objeto en el sitio, sino también supone dar una razón con respecto a ese encuentro, ¿no? Es muy importante porque nos conlleva a generar un relato capaz de anticipar la resonancia que producirá la arquitectura cuando toque un sitio hasta convertirlo en lugar, ¿no? En el mundo hay 5 continentes con variaciones geográficas teniendo diferencias o similitudes en territorios y paisajes. Clasificamos a las variantes en 5 aplicaciones que ustedes ya las conocen, las han venido trabajando en los ciclos anteriores, ¿no? Que son el invadir, el infiltrar, el suspender, el apoyar y el deprimir, ¿no? Que son las más importantes y usadas por edificios referentes de la arquitectura. Estas variantes pueden ser usadas de acuerdo a diferentes factores y que respondan a las estrategias propuestas en el proyecto. Es imprescindible que el estudiante de arquitectura realice un buen análisis de sitio para generar estrategias claras y poderlas aplicar en el proceso proyectual, de tal manera que el proyecto arquitectónico termine adquiriendo un sentido de pertenencia en el lugar, que es lo más importante, ¿no? Entonces, estimado alumno, durante el desarrollo del tema, tu participación es muy importante. Para ello te recomiendo que planifiques tu tiempo para cumplir con los compromisos académicos que demanda la asignatura. Me despido esperando que esta información sea útil en tu formación como profesional. Muchas gracias.